Hey, ¿qué onda, Luna? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Carol? Oye, la verdad es que estoy muy contenta de volverte a ver y platicar contigo. Yo también. ¿Lista para una súper entrevista íntima y profunda? Ay, eso suena muy serio. Pero sí, está bien, déjame preparar, ¿ok? Porque no estoy preparada. Ok, estoy lista. Ay, qué serias, ¿no? Pregunta fundamental. ¿Tú qué prefieres? ¿Los tamales o la cochinita pibil? Wow, esa es una pregunta muy profunda, ¿eh? La comida mexicana me encanta, pero sobre todo la que hace mi mamá. Es riquísima. Cada vez que como un bocado es como viajar a México, pero un vuelo sin escala. La verdad es que yo también me gusta muchísimo la comida mexicana y la extraño mucho, oye. No he probado la de tu mamá, espero que algún día me invites a comer a tu casa, ¿eh? Y pues ahora que ya vivimos las dos en Argentina, la comida que más me gusta es la milanesa napolitana y el asado. No, ¿sabes qué? Mejor hablemos de otra cosa porque... Uy, ya se me está haciendo agua la boca, hasta me está haciendo... Sí, la verdad es que hay que hablar de otra cosa porque si no... A ver, tú que ya has participado pues en muchísimas competencias de patinaje, ¿cuál es tu principal rutina antes de competir? ¡Ya sé! Perder tu medallita, ¿o no? Oye, está bien, sí. La verdad que extraviar mis cosas siempre me da suerte. Oye, ¿y tú cuando vas a salir al escenario pues tienes alguna rutina o algo así? Bueno, siempre suelo ponerme muy nerviosa y trato como de relajarme, ponerme así en un lugar así solita, pensar mucho en mi objetivo, en que amo hacer esto, pensar mucho en mi abuelita y porque si me metí en esto es porque de verdad me gusta mucho poder estar enfrente de las cámaras y bailar y cantar y todo eso. Y ahora sí, llegó el momento del ping pong. ¿Qué? Oye, yo no sabía que íbamos a jugar. Ay, Carol, yo soy malísima. Aparte, yo nunca le voy a la pelota. No, Luna, no vamos a jugar al ping pong. O sea, esto es como preguntas y respuestas rápido. Un ejemplo. ¿Qué te gustan, los gatos o los perros? Los perros. O sea, sobre todo cuando son chiquitos, así cachorritos, pues son súper bonitos, súper bonitos. Ay, ahora me toca a mí, porque nada más estás preguntando tú. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál elegirías? ¿Ser invisible o volar? Híjole, creo que sería ser invisible porque así pues como que le puedo jugar bromas a mi mamá, a la señorita regañona y no sé, como así, súper raro, ¿no? O si no, también sería volar. Volar, sí, ¿por qué no? Volar. Bueno, si quieres yo te puedo enseñar. Mis amigos siempre me dicen que yo vivo en las nubes. A ver, ¿qué prefieres? ¿Una fiesta sorpresa o una fiesta bien organizada así, pero por ti? No, fiesta sorpresa. Me gusta muchísimo, es súper divertido. Bueno, hay una parte que me asusta mucho, que es la parte donde todos saltan y gritan ¡sorpresa! Uy, bueno, creo que soy la única que se asusta. Parece que alguien quiere preguntarnos algo. Hola chicas, ¿cómo están? Tengo una pregunta para hacerles. ¿Cómo hacen para tener tanta energía siempre? No paran ni un segundo. Bueno, la verdad es que yo soy muy energética. Todo el tiempo tengo energía y no paro ni un segundo. Es más, me cuesta dormirme. ¿Y a ti? ¡Qué locos! Porque somos iguales. Yo también tengo mucha energía y todo el tiempo estoy de aquí para allá. Soy energía pura, sobre todo cuando hago lo que me gusta. Bueno, para terminar, esta pregunta es muy difícil. Querida Luna, ¿estás enamorada? No, ve. Ay, Carol, es una pregunta muy difícil. No habrá otra, ándale, hay otra. No se vale, no puedes ser tan tramposa, Luna. Tienes que contestar. ¿Tu corazón está de viaje por México o por Italia? No, la verdad que mi corazón está de vacaciones en Marte. Pero cuando llegue, yo le pregunto y te contesto, ¿ok? Qué tramposa eres, ¿eh? Oye, la verdad es que me divertí muchísimo. Yo también me divertí mucho y espero que algún día nos podamos ver para que me enseñes a patinar, ¿eh? Porque no sé. Sí, claro que sí. Me encanta. Ay, no. Oye, tenía que ir a entrenar con los chicos al Jump and Roller y seguro me están esperando y voy llegando tardísimo, así que mejor nos vemos, ¿eh? Bye.